Señoras y señores, bienvenidos al Guardabosques. ¿Qué tal? Buenas a todos, capítulo 44, con muchas ganas porque estrenamos un nuevo formato de capítulo, pero yo no quiero hacer mucho más spoiler, así que luego ya lo hablaremos. Y nada, empezamos fuertes porque... Por primera vez, unos invitados especiales, pero dobles, no solo uno, pero dos. Entonces hay muchísima gente hoy, habrá muchísima gente en nuestra ¿Quiénes cabaña. serán? No lo sabemos. Pero antes de empezar... Hay que jugar a un juego. Exactamente. Explicamos un poco las instrucciones del juego para todo aquel que nos vuelva a escuchar o que nos empiece a escuchar de cero. Bienvenido a Guardabosques. Si estás escuchando el capítulo por primera vez, vas tarde, pero no pasa nada porque aquí estamos para... Exacto. Y bueno, el juego de guardabosque, ¿cómo es? Cuando tenemos un invitado, hacemos un pequeño juego. Uno de nosotros dos dice 5 palabras relacionadas al capítulo al otro, que el otro obviamente no conoce, y el otro tiene que decir la primera cosa que le sale a la cabeza escuchando esta palabra, que es tipo sol amarillo, ¿vale? Entonces, ahí se queda. Tenéis que esperar hasta el final del capítulo cuando haremos el mismo juego con el invitado. Entonces diremos unas palabras que ellos no saben porque gracias a la magia del editing lo grabamos de forma distinta y al final si ellos dirán la misma palabra con la cual uno de los dos ha contestado... Añadir redoble de tambores. Ganará un premio mágico que descubriréis siempre al final. Entonces tenéis que quedaros hasta el final del capítulo. Estas palabras, como siempre, os darán información de qué va el capítulo. Entonces ya podéis haceros una imagen mental de lo que vamos a hablar. Así que, Francesco, ¿estás preparado? Pongo los cascos y dámosle. Primera palabra, plancton. Cadena trófica. Muy bien. Segunda palabra, gigante. Gigante. Bueno, ballena. Demasiado fácil. No lo sé. Vale. Tercera palabra, redes sociales. Divulgación. Cuarta palabra, trópico. Piña del- colada no vale. Trópico, has dicho. Sí. Del Capricornio. Ah, vale. Ah, No me lo qué esperaba. vuelta, ¿eh? Pa' vuelta la que voy a dar yo con la quinta palabra, divulgación. Redes sociales. Concienciación. Muy bien. Y bonus, popularidad. Responsabilidad. Pues damos paso a nuestros invitados especiales. Abrimos la puerta de la cabaña y para adelante. Sin más dilación, damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, Sara Bolea y Alberto Artero. Bienvenidos al Guardabosques. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos, estamos deseando participar. Es en un el placer podcast. estar aquí. Sí. Muchas gracias a vosotros por haber encontrado un poquito de tiempo en vuestra rutina, que sabíamos que está muy llena. Entre mar y tierra, estamos muy contentos de teneros aquí y de poder hablar. Para vosotros siempre. Oh, gracias. Bueno, te has ganado 100 puntos así, de entrada. Nos vamos a meter en el juego. Exactamente. Pues bueno, para todos aquellos pocos que no sabéis quién son, una pequeña introducción. Sara Bolea es auxiliar veterinaria, especialista en mamíferos marinos, guía de safaris y de avistamiento de cetáceos, divulgadora de naturaleza y dive master de buceo. Joder, cuántas cosas. ¿Quieres añadir algo más? La verdad que parece que he hecho cosas, ¿eh? Parece que he hecho cosas. Y por otro lado, tenemos Alberto Artero, que es biólogo conservacionista, guía de safaris, divulgador de naturaleza e instructor de buceo PADI y SDI, que no tengo ni idea de qué son, pero parece una cosa muy complicada. Bueno, realmente la titulación es la misma, solo que son certificadoras diferentes. Normalmente la que más se suele conocer es PADI y SSI, son como las dos más internacionales, a nivel de ser instructor de buceo me refiero, y SDI es otra que está especializada también en el tema del buceo técnico, pero bueno, la certificación en sí es la misma. Sí, el mundo del buceo es más complejo de lo que parece. Sí. Ahí creo que nos tendréis que contar alguna cosita más, pero bueno, estas dos increíbles personalidades que tenemos hoy siempre quisieron transmitir su amor y pasión por los animales, así que decidieron que la mejor manera de hacerlo era a través de experiencias inolvidables vividas en directo y además compartirlas con la gente. De hecho, nosotros algún día también nos apuntaremos, luego yo creo que podéis darnos más información de todas estas experiencias, pero lo que es más importante y es con lo que nosotros también compartimos estos valores con ellos es que están realizadas siempre desde el respeto y desde la admiración.
Así que juntos fundaron The Wild Passport, un perfil con el que hablan de turismo responsable y nos llevan con ellos de viaje con su maleta, con su pasaporte, ¿no? A zonas pues desde África hasta las Maldivas y conciencian sobre todas estas acciones que puedes hacer para viajar bien, viajar a la naturaleza, pero siempre con buenas prácticas. Así que yo creo que es necesario también echar un poquito la vista atrás, ¿no? Y decir cómo nos conocimos, porque si no la gente dirá, bueno, ¿Y cómo han llegado estos dos tan son? guay en un podcast así, no? De hecho, he de decir que nos habéis presentado mejor de lo que nos hubiésemos presentado nosotros, incluso, creo yo. Totalmente, Sí, totalmente. desde luego. Hemos hecho los deberes, entonces, de momento bien. Pues nos conocimos en Barcelona. En Barcelona, en la primera edición del evento Travel Shakers de IATI, fue donde nos conocimos y fue una especie de amor a primera vista en realidad, ¿no? O sea, ahí ya hablamos un poco, yo me acuerdo que fuimos y volvimos en el día desde Alicante a Barcelona, fuimos por la mañana, hicimos el evento y por la tarde nos volvimos. Y ya en ese camino por la tarde que estábamos volviendo a Alicante ya estábamos escuchando No me Guardabosques. acordaba, sí, es verdad. De camino nos escuchamos como 3 o 4 capítulos del tirón. Es verdad, porque nos dimos los contactos. Es verdad. Sí, Ostras, qué hostia, fuerte. Sí, además qué yo creo fuerte. que nos sentamos cerca ya, entonces ya alguna comunicación había habido, porque al final yo di una charla, ellos también estaban de público porque son creadores de contenido, que también Sí. es algo que tenemos que resaltar, y junto a un montón de gente, de hecho se juntó un grupo con Gustavo Carlson, con Cristina Verdú, un montón de gente súper pro Muy en todo guay, el tema de la toda gente naturaleza. muy guay, se tiene que decir. Y efectivamente fue increíble, porque yo también me iba un poco a la espera, tipo, quién sabe que me encuentro, ¿no? Me esperaba Sí. más influencer así, tipo, Sí, más de lejanos, prenda, ¿no? exacto, cosas así. Y ahí era toda gente muy guay, muy interesante y ha sido de verdad muy, muy chulo. Fue muy de nicho en realidad, o sea, era muy gente que es verdad que es influencers dedicados a redes sociales y todo esto y tal, pero eran muy de nicho, eran muy relacionados todos con la naturaleza, Fue guay. con el medio ambiente y tal, estuvo súper chulo, la verdad. Ujú. Sí, sí. Y vosotros también hiciste otro el año pasado, ¿no? Más relacionado con el mundo Claro. marino, me parece. En 2025 sí que fue igual de Travel Shakers, pero enfocado en el océano, y ahí ya sí que hicimos una charla nosotros. Fuimos Sí, como ponentes. nos invitaron como ponentes. En este caso, no, la verdad es que el evento estuvo súper chulo también. En este caso, en mi opinión, incluso el enfoque estaba más guay respecto a nosotros como ponentes porque había muchísimos creadores de contenido muy top, además, creadores de contenido muy top, pero que muchos de ellos no estaban directamente relacionados con la naturaleza y con el medio ambiente. Eran sobre todo enfocados al tema de viajes. Entonces a nosotros nos avisaron para ir y comentar algunas cosas respecto al turismo responsable. Entonces nosotros ahí encontramos un nicho para decir, bueno, pues vamos a intentar dejar aquí nuestra semillita de que ya esta gente influencia a tanta gente en el tema de viajes. Si podemos dar algún matiz, alguna cosita, algún detallito que ellos puedan aportar o importar a los viajes que crean, pues sería genial, ¿no? Hablando en este caso de respeto por la naturaleza y todo esto, que además como cada vez está más de moda, esto lo iremos hablando, pues toda esta gente que influencia a miles y miles de personas, pues que lo influencien en el buen camino un poquito, lo que nosotros pensamos que es el buen camino respecto al turismo responsable, y la verdad es que estuvo súper chulo en ese aspecto, por eso, porque en la primera edición me daba la sensación de que todos estábamos más o menos en el mismo ambiente, todos teníamos esa mentalidad un poquito ya traída de casa, pero yo creo que en la segunda edición, al no ser tan así, había más espacio para hablar, tener conversaciones que a lo mejor estas personas no habían tenido, y la verdad es que lo pudimos aprovechar un montón. Totalmente. Estuvo súper chulo. Sí, Qué sí. fuerte. Qué guay. bien. Os estuvimos siguiendo, de hecho, durante estos días Sí. en redes sociales porque estábamos Es muertos verdad. de envidia, pero de la buena, de decir, qué guay que se hagan estas cosas. Y es verdad que el mar, nosotros nos es como el gran desconocido, pero también como el gran atrayente, ¿no? Principal de saber todo lo que se oculta en sí. este mundo. Entonces, a través de redes sociales yo creo que es el lugar perfecto de poder comunicar, y vosotros al final aquí realizáis un papel muy importante, como decís, en gente que quizá no sabe o no conoce de todas estas otras visiones o perspectivas que se tienen que realizar desde la naturaleza, y al final hacer que el turismo, todo este turismo, ecoturismo, como lo queramos llamar, de viajes, llegue a convertirse pues literal y paralelamente en conservación, que es lo que creo que hoy Claro. vamos Vamos. a hablar un poquito más. Pero antes de empezar con el tema del capítulo, que ya hemos dado pista y cosas. Sí, porque yo me iba a lanzar ya del tirón. No, muy bien. Es que ya arrancamos y Pero tenemos que hacer una pequeña cosa. Un paréntesis. Un paréntesis. Y es
contar una ronda semanal, que hace falta, la ronda semanal es contar un poco qué ha pasado en nuestra semana. Muchas veces no es ni de la propia semana, Exacto. quizá decimos ronda semanal como quien dice, ah, sí, ayer pasó y hace un año que pasó. Pero bueno, algo que os haya hecho ilusión y que queráis contar, que os parezca interesante, puede ser una noticia, puede ser una curiosidad, algo que os ha pasado, una experiencia entre vosotros, o algo que realmente pues, te ha pasado ayer, como la tuya, ¿no? Bueno, la mía, por ejemplo, ¿no? La mía me ha pasado literalmente ayer o mañana, porque mañana respecto a cuando grabamos, pero ayer cuando saldrá el capítulo. Claro, no, es que iba a decir, ostras, tiene la capacidad de saber lo que le va a pasar mañana, ¡Qué increíble. envidia, ¿no? ¡Qué envidia! Increíble, es increíble. Pues nada, que simplemente vamos a abrir un hide para ratonero en nuestra finca, entre comillas, en la finca donde trabajamos con el proyecto No Pins, y estoy súper ilusionado porque me he aficionado a estos ratoneros desde que he empezado a mirarlos desde una fototrampa, y la cosa bonita es que son dos y se llaman Blanca y Bruna porque uno... Les hemos puesto nosotros Exacto, el bueno, nombre se llama... para diferenciarlos. Porque claro, uno es totalmente blanco y uno es bruno, ¿no? Esta cosa Moreno. de cómo reconocer los animales quizá entrará también luego. Y nada, y simplemente para decir, mañana abrimos, pero cuánto tiempo lleva antes de llegar a este punto muchas veces no se ve, sobre todo en los AIR, porque la gente llega, dice, bueno, voy allí, pago lo que tengo que pagar y ya está, pero atrás de este momento de poder ver un animal hay meses y años de trabajo. Nosotros empezamos el año pasado a buscar dónde se posaban, conseguir acercarse, acostumbrarlos a la estructura del AID, dejar que se vuelvan a posar y todo, para poder al fin decir, bueno, aquí tenéis la posibilidad de ver estos animales, simplemente... Y también es curioso decirlo por el hecho de que un ratonero, vosotros seguramente también conocéis esta ave, son animales que muchas veces los vemos en los bordes de la carretera o están, o sea, los vemos de normal, Sí, como sí. los milanos, que son animales comunes a los que estamos habituados, y mucha gente pues piensa, pues ¿para qué tengo que hacer la fotografía de este animal? Y cuando lo ves de cerca, lo ves de otra forma, ¿no? Dices, no hace falta hacer la fotografía, quizás solo verlo y fijarte un poquito más y conseguir que estos 2 segundos de carretera se conviertan en una, bueno, en lo que te deje él, porque al final está acostumbradísimo a estar por la finca, pues es una maravilla. Y poder disfrutar de animales tan comunes, pues a veces también está bien. Son No hace guay. falta siempre ir al águila real o a la imperial, está bien un ratonero. Mola, mola. Además, hemos de decir que sabemos que sois muy manitas, os vemos ahí construyendo a tope con la madera, las ramas y todo esto. Podréis hacer también yo creo, una vertiente de bricolaje, ¿no? Algo así. Totalmente. Por el estilo. Art Attack. Pero próximamente. Próximo proyecto de guardabosque, el taller de carpintería. Pues vosotros, ¿qué tal? Disparad vuestra ronda semanal. Pues sí, a ver, nosotros la verdad que hemos tenido unos meses un poco movidos porque nos hemos mudado, pero bueno, ahora ya estamos súper contentos, la verdad, porque ya teníamos ganas de por fin parar un poco porque no nos daba la vida, porque se nos juntó justo en Navidad con esto, festividades, eventos, familia, caja por aquí, caja por allá. O sea, de esto de que estás en una mudanza y no estás ni en una casa ni en la otra y está todo como un poco que no sé dónde tengo las tazas para beberme un café, pues así, en Navidad. Pero bueno, ahora ya estamos, la verdad, muy contentos porque ya es como... Ya estamos, además se nos juntó con el lanzamiento de plazas de los viajes y fue un poco como... Me encanta la Navidad, qué bien, estoy súper contenta. Y nada, ya ahora la verdad que súper contentos. Solo queda la típica pila de cajas que es como, bueno, como ya estoy viviendo y esto no necesito sacarlo, pues se ha quedado ahí. Ya. Que se miro por allá, no... La habitación almacén, se ve, ¿no? que seguramente será almacén durante meses. Eso es lo que nos queda, pero bueno. Correcto. Cerráis puerta y no pasa nada. Ponéis alguna foto bonita en la puerta y os olvidáis de ella un rato. Eso es. Porque es duro, ¿eh? Una mudanza. Sí. Mucha pereza. Bueno, pero empezáis bien 2026. Sí. Y ya está hecha. Ya a tope además. Y nada, yo creo que viene muy al caso que el pasado 17 de enero por fin entró en vigor el Tratado de Alta Mar, que llevábamos años y años trabajando, intentando que se diese, firmado, ratificado por 83 países, en el que se supone que hay pues, diferentes apartados que en total lo que se busca es conservar el alta mar, porque al final normalmente cuando se trabaja y se protege el océano se suele hacer en zonas costeras, pero el alta mar es un poco tierra de nadie. Exactamente, tierra de nadie y de todos al mismo tiempo, y cuando cargueros, buques van por allí, pues pueden hacer un poco lo que quieran, pesqueros pueden hacer un poquito lo que quieran también, porque como que no es jurisdicción de nadie en realidad. Entonces, pues la verdad es que es una notición, es algo histórico. Ahora veremos
cómo se implementa, cuáles son realmente los efectos reales que tiene sobre el alta mar, pero a priori, o por lo menos la intención Por lo menos se ha hecho. es buenísimo, exactamente. El primer paso se ha dado, que es crear este tratado en el que realmente se pueda conservar y proteger el alta mar, que al final es más del 60% de todo el océano constituye este alta mar. Entonces, la verdad es que es una noticia súper, súper positiva y muy, muy buena, la verdad. Yo creo que venía muy al caso contarla aquí, porque además si vamos a hablar un poquito de este tema, súper, súper bien. Sí, Totalmente. y te lo agradezco porque este 2026 ha empezado tan mal que escuchar algunas buenas noticias hace siempre necesidad. Por fin, por fin. La verdad que sí. Sí. Pues bueno, mi ronda semanal os incumbe a todos, literalmente, y es que hace 3 días me ha llegado el número 7 de la revista Oryx, publicada, pues aquí en casa, publicada. Bueno, no aquí en casa. No, aquí en casa, quiero decir, en tierra catalana. Con las rotativas. Tenías atrás las máquinas. Imprenta el guardabosques. Y nada, estoy súper contenta porque es una revista muy especial, no solo porque yo también tenga un portfolio fotográfico por ahí dentro, sino porque muchos amigos han estado trabajando en ella. Esta vez creo que hemos juntado grandes colaboradores, desde Ainhoa Lecuona, que no sé si la conocéis, pero es una gran ilustradora que nos ha hablado de mariposas en el apartado de Territorio Arte. Luego hemos estado haciendo un artículo con la asociación AMOS, donde hablamos del Milano Real y toda la historia de recuperación, donde diferentes entidades se juntan y hacen una sinergia increíble para recuperar la especie aquí, en España, en el oeste peninsular, de hecho. Luego hemos tenido también a Inar, un gran amigo, Inar López, que nos hemos ido con él a Svalbard, de hecho, hemos hablado con él también aquí en el guardabosques, alguna vez lo entrevistamos. ¿Lo entrevistamos? Al final no sé si llegó a tiempo, estoy pensando en porque No, llegó a entrar, entrevista, porque no. era una entrevista grupal y Sí, quizá Inar no, creo que estaba Inar- de viaje, porque muchas Sí. veces está de viaje. Pero bueno, su portada es suya, es del FENEC, es un artículo que habla del ecosistema desértico, que a veces parece que no haya nada, pero está llenísimo de vida. Y creo que justo no estaba porque estaba en Marruecos Ay, fotografiando sí. el Fennec. Por esto No no, se pudo estaba el conectar. café. Es verdad, es Era verdad. tipo, ping. Por algún cambio de hora o porque Sí, vi sí, algo estaban de salida nocturna, no me acuerdo, es verdad. Y pues queda introducir a nuestros compañeros, a nuestros amigos Alberto y Sara, que nos han hecho el artículo del que vamos a hablar ahora y que es de nada más y nada menos que del pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Así que bueno, creo que es una introducción perfecta para empezar a dar caña a lo que hoy vamos a hablar, que es de la labor de divulgación y concienciación que hace la revista, pero que la revista no sería nada sin pues, artículos como los vuestros. Así que yo primero os quería preguntar, ¿qué tal ha sido la experiencia como autores? ¿Cuánto os hemos apretado mucho? ¿Cómo ha Pues sido la personalmente lo habéis hecho muy ameno, la verdad. Sí. O sea, Ha sido muy guay. Hemos de decir que era la primera vez que lo hacíamos para una revista y teníamos la idea de que iba a ser más traumático de lo que ha sido, la verdad. Entonces, No estamos muy traumatizados. cosa? Bueno, No decírselo, que si no los próximos. no, la verdad es que muy guay. Yo creo que ha sido muy dinámico, ¿no? O sea, lo que nosotros aportábamos con lo que vosotros nos aportabais después y va y viene ese ping-pong un poco que hemos estado haciendo. Yo creo que ha sido muy dinámico y muy sencillo. Eso lo tenemos que agradecer al 100% a vosotros, a todo el equipo. Y no sé, a mí personalmente me ha gustado mucho. De hecho, lo hablábamos Sara y yo, es decir, pues nos ha gustado más de lo que nos esperábamos, ¿eh? A lo mejor es algo que podríamos hacer más asiduamente o intentar hacerlo, porque la verdad es Me que voy a montar la imprenta Ah, ahí, en el salón. ha estado... haremos una colaboración Exacto. de... Sí, sí. Pues pasamos las ruedas. No, pues estoy muy contenta porque es verdad que no es lo mismo, y eso lo hemos notado todos, no es lo mismo hacer un artículo con gente que quizá pues, no conoces tanto o no conoces cómo van a hablar, que saber las aptitudes que tenéis, que hemos descubierto que escribir también es una, o sea que súper contentos también por esta parte. Claro, yo ahora queríamos preguntaros a vosotros que qué tal lo habéis visto vosotros de nosotros. ¿Os lo hemos puesto muy difícil cuando recibisteis el primer borrador? ¿Dijisteis esto ha sido un desastre o cómo ha sido un poco la evolución? No, para nada. Al final es un toma y da. Yo lo que estaba más preocupada es es que estos muchachos tienen que montar un viaje mientras tenéis que escribir un artículo y lo habéis hecho a la perfección. Ya visteis que las correcciones eran muy básicas y no hacía falta daros más caña porque es que ya salía muy fluido. Y esa es la parte más bonita, yo creo, de escribir un artículo, de la parte, digamos, interna de la revista y la externa, de que fluya, de que evolucione tan fácilmente, de que en este caso quizá teníamos ideas muy parecidas, entonces era muy fácil como decir, ay, pues si incluís aquí un apartado de este tema, pues aún lo hará más fácil de leer, más ligero. Y al final pues tenéis una forma de escribir
que es la misma que de divulgar, que es la de acercar un contenido que quizá una persona no conoce tanto y no hablar en modo científico, que muchas veces pensamos que la divulgación siempre tiene que ser científica y aunque sea un tema de naturaleza, lo fácil es hablar tranquilamente como si le hablaras a tus padres o le hablaras O a a tu veces vecino, a tu vecino. literalmente. Exactamente. Sí, sí. A la gente de a pie tienes que hablar de una manera cercana. Al final, si yo me pongo a hablar con nombres científicos y al final no llegas a tanta gente. Yo creo que el balance está en encontrar ese... Porque al final tiene que tener un rigor científico, ¿no? O sea, tienes que... Lo que estás diciendo tiene que tener su rigor, pero tener la capacidad de hacérselo llegar a todo el mundo, ¿no? Y que no haga falta que tengas una carrera para entender lo que estás escribiendo, y yo creo que ahí está un poquito el juego. Yo quería aprovechar para hacer mención especial porque dentro de este dinamismo que hemos tenido, he de decir que Clara, la compañera de la organización del Tiburón Ballena, que hablaremos seguramente más adelante del Maldives Whale Research Program, compañera y amiga, nos ha facilitado también mucho esta parte de la colaboración que hemos hecho con esta organización también para esa parte del artículo, así que se lo quería agradecer también, porque ha sido como parte de este dinamismo que hemos tenido entre todos, la verdad. Sí, al final era clave y también sus imágenes nos han servido para que el contenido visual, sus imágenes y también la de todos los colaboradores, porque tanto vosotros como diferentes personas nos han cedido un material increíble Muy del guapo. que yo creo que nunca había pensado que podríamos llegar a conseguir y ha quedado un artículo entre infografías y fotografías precioso. O sea, Sí, tengo sí. muchas ganas de que lo podáis tener en casa y lo podáis ojear, porque de verdad que yo lo tengo aquí delante y es maravilloso. Es muy guapo. Y yo decía, veo siempre las cosas un poco acabadas. Bueno, porque tú lo se ves dice- en digital, porque Exacto. él se dedica a la parte de la web. Ya os digo que no tenemos la imprenta, pero todo queda en casa, porque es lo único que nos falta. Pero veo los resultados finales, ¿no? No sigo mucho la parte, o sea, no sigo literalmente la parte de los borradores, cambios, y tengo que decir que es muy impactante el artículo y muy guapo, o sea, por cómo está escrito y cómo está organizado de imágenes, de infografía, o sea, llama muchísimo la atención. Felicidades a todo el mundo. Pero bueno, ya que estamos aquí hablando de este producto, vamos explicándolo, ¿no? Un poquito, hemos dado muchas pistas. El tema que habéis elegido es el tiburón ballena y de hecho así se llama el artículo, víctima de su popularidad. Pero, ¿quién es el tiburón ballena? Bueno, el tiburón ballena, aunque se llame tiburón ballena, que ese nombre da mucha confusión, no es una ballena, no es un mamífero marino, es un pez. Y como habéis dicho antes, es el pez más grande del mundo. Al final se ha hecho muy famoso porque la gente ve que no es agresivo, que es muy cookie con sus lunares. Si alguien no sabe cuál es, seguramente con decir esto ya le viene a la mente qué animal es, con los lunarcitos blancos. Y la verdad que es un pedazo de bicho. Un pedazo de bicho, llega normalmente a los 6-9 metros, más o menos. Los que vemos nosotros son juveniles más o menos de 5 o 6 metros 5, 6, 7 metros. en Maldivas. Pero se pueden hacer bastante más, ¿eh? En las zonas de México, por ejemplo, que van solamente de forma estacional para alimentarse y todo esto, o por ejemplo en Galápagos, que se ven también las hembras embarazadas, hay algunos que se hacen de 12, 13, 14, el máximo registrado son 18 metros, o sea, son bichos... Pueden pesar unas 10 toneladas de media, 10, más o menos. 20 para toneladas arriba. pueden llegar a pesar, o sea, son, bueno, de hecho es eso, el pez más grande del mundo. Y como decía Sara, yo creo que ahora mismo a nivel de vida marina es uno de los animales más icónicos. Sí, este es más top. Por lo menos hablando en el tema de ¿no? turismo y de redes sociales, desde luego, porque hay Digamos muchas cosas que digamos juntan. Que se ha puesto de moda. Correcto. Hay muchas cosas que se juntan que hacen que el tiburón ballena atraiga a muchísima gente. Lo que comentaba Sara, de que es un animal que es muy tranquilo, que es cero agresivo con la gente y tal. Porque al final no es un depredador, aunque sea un tiburón, se alimenta a través de filtración. Uh-huh. Tiene muchos dientes, pero súper, súper chiquititos, por lo que no puede hacerle daño. Aunque quisiera. No, o sea, nunca te va a hacer nada. Su dieta se basa prácticamente en plancton y peces chiquititos. Uh-huh. Así que realmente... Siendo el más grande del mundo. Sí, se alimenta de la cosa más pequeña del mundo. Sí. Esto se dice mucho también de las ballenas, ¿no? Que se alimentan del plancton, el krill y todo esto. Pues el tiburón ballena lo mismo. Es un animal filtrador y pues de hecho en inglés se le conoce como gentle giant, como el gigante amable, por esa forma de nadar que tiene tan tranquila y todo esto. Sí, te quería decir justamente, es impresionante como algunos de los animales más grandes del mundo se comen y sobreviven de las cosas más pequeñas
Sí, sí. de todo el mundo, literalmente. Bueno, y también que es el pez más grande del mundo, pero a mí me gustó mucho la frase con la que empezabais el artículo, que también es el más desconocido, ¿no? En este sentido se sabe muy poco de su biología. Justamente, es más, hace un tiempo National Geographic daba un premio para aquel que consiguiera algún dato sobre él, no me acuerdo exactamente. Algunas imágenes Sí, del qué tema de dato. reproducción, porque el Sí, tema de porque- reproducción es de lo que menos se sabe de ellos. Si Mm. alguien obtenía algunas imágenes de una hembra dando a luz o de una reproducción o algo de esto, había incluso un premio, Sí. porque la verdad es que, como contamos en el artículo, hay un factor clave y es que ellos normalmente viven muy profundo, a mucha profundidad, hasta 1000, 2000 metros de profundidad. Eso para los que sean buceadores es una profundidad, o sea, es muchísima profundidad, es muchísimo. Y eso hace que su estudio sea muy difícil, muy, muy difícil realmente, porque claro, a nivel logístico y técnico me refiero, a la hora de realizar estudios con ellos y tal, es complejo, es muy, muy difícil y eso se junta con que también es complicado tenerlos en cautividad, me refiero, no es un Nemo que puedas tener en un acuario, o sea, hay algunos acuarios en el mundo que tienen tiburones ballena, pero muy poquitos. Ah, sí, no sabía que Sí. existían. Sobre todo en Asia. En Japón hay alguna, en Estados Hay Unidos creo bastantes. que hay un acuario Pero no también suelen que tiene. tener mucho éxito, sobre todo a nivel reproductivo. No, claro, no. A nivel reproductivo Nulo. no. Es claro, es lo que dura Sí, el o sea, por animal. ejemplo, se estima que una hembra puede tener 300 huevos, pero porque una vez se vio un ejemplar, no sé si estaba varado varada. o algo así, y se contaron 300, pues 300. Pero Claro, fue pero una vez. vosotros como científicos, o sea, no hay ni 3 muestras como para poder hacer una media, me refiero. Fue una vez, pero bueno, pues ese dato ha salido de ahí, de que pues suponemos que pueden tener alrededor de 300 huevos, pero no se sabe. O sea, realmente es que no lo sabemos. Sí que hay vídeos de crías que se ven alguna vez, que son súper... Es como uno adulto, pero además son monísimos porque son así chiquititas, nacen con unos 40 Ay, centímetros qué o mono. 50 centímetros, pero es que no se sabe Vale. tampoco Sí, sí. mucho más sobre ellos. Y además, realmente como ellos también se alimentan de plancton, realmente la contaminación de microplásticos y demás, ellos no tienen la capacidad de elegir lo Claro. que entra y lo que no entra. Eso es otro Correcto. factor también a tener en cuenta. Claro. Sí, sí, sí. Eso es algo que les pasa a las ballenas, a todos los filtradores en general. Hablaremos también del estado de conservación del tiburón ballena, pero sí, es lo que comentabas, el animal, o sea, el pez más grande y uno de los más desconocidos. Bueno, por supuesto, animales pelágicos y todo esto no conocemos nada, o sea, del océano. Conocemos más de la superficie de la luna que del océano. Eso dice mucho de nosotros, pero bueno, es así. Pero bueno, del tiburón ballena en concreto es que se sabe muy, muy poquito, sobre todo de la parte reproductiva. No conocemos prácticamente nada, nada de nada. Sí, sí, a mí me impresionó porque, claro, preparando un poco el capítulo, nosotros intentamos buscar alguna curiosidad así y estaba mirando un poco de datos y decían que, claro, las crías que habían podido documentar y analizar en 50 años eran Claro. 33 avistamientos, o sea, es poquísimo, es de verdad súper desconocido. Pero os doy una pista que quizá no había llegado a vuestro radar aún y no sé, es todo de analizar porque efectivamente me fascinó mucho el tema esto de la reproducción, que es totalmente desconocido, pero es un bicho tan grande. Y parece que hay alguna pista que están encontrando algunos datos que podrían haber encontrado dónde se aparean estos bichos. Y parece que los científicos del Georgia Aquarium de Atlanta han recibido fotos desde una buceadora que trabaja en las aguas de Santa Helena, que es una pequeña isla al largo de África, en el Océano Atlántico, famosa porque es la misma Santa Helena donde pusieron Napoleón para cuando la segunda vez se intentó conquistar Europa, lo pusieron ahí bien alejado de todo. Y es Exiliado, ¿no? exactamente, Estuvo. exiliado literalmente. Y porque claro, la primera vez fue en Mediterráneo y volvió y la segunda vez dice pues en el medio del Fuera. Atlántico y Digo, no para vuelve. que no vuelva, para que no vuelva. Exactamente. Me Pues, sé de otro que también tendrían que hacer eso, bueno, pero bueno. pues ahí mismo es uno de los pocos lugares en el mundo donde el porcentaje de machos y hembras de tiburón ballena es casi igual y esta chica, Elizabeth Klingham, ha podido documentar algunas escenas que parecen de intentos de apareamientos entre tiburón ballena y entonces han hecho estas 2 expediciones, han visto que sí, es así, hay una misma cantidad de machos y hembras, pero no han conseguido documentar efectivamente, tener la prueba definitiva que es el sitio donde esto pasa. Pero parece que hay muchísima pista que dice ahí, en esta zona del Atlántico. Pues es Pues mira. súper, súper interesante. Sí, sí.
En mi opinión, yo creo que tiene que haber más de uno en el mundo. Me refiero que Sí, no puede haber un sí. único criadero, por Ujú. decirlo. O sea, pero bueno, si se llega a descubrir por lo menos uno de ellos, si la información no acaba en malas manos, si la información se utiliza bien y tal, desde luego puede ser Muy puede bueno. ser espectacular, porque puede ser una fuente de información increíble Sí. y de datos que luego se puedan utilizar para proteger y conservar Mm. a la especie. Vamos, puede ser uno de los descubrimientos Claro, es que al final, como viven tan profundo, solo suben o para alimentarse o para termorregularse. Pero entonces es cuando los vemos, o sea, no los vemos hacer otra cosa. Entonces, a lo mejor ahí abajo tienen montada una fiesta que no sabemos o no sabemos lo que están haciendo ahí abajo. Están todos ahí abajo, Claro, no sabemos. Otra de las cosas que se dice, por ejemplo, veréis que siempre decimos se dice, se piensa, se cree, porque realmente es que no podemos cerciorar nada. Se dice que los tiburones ballenas son solitarios, que no se suelen congregar, que solamente se congregan en épocas y en momentos de alimentación, de blooms de plancton y cosas así. Pero es que nadie puede cerciorar que a lo mejor ahí a 1000 metros están pegándose la fiesta, como dice Sara, y hay 200 tiburones ballena juntos y que son súper sociales y que tienen conductas, ¿sabes? Es que realmente no lo sabemos, es la verdad. Joder, esperamos que tengan gorritos esto De fiesta. Ahí abajo. Sí. Sería bonito. Impermeables. Sí. No, pero qué guapo. Efectivamente, es que es tan complicado. Yo, además, soy un cagazo. Digo, bueno, ir ahí abajo a estudiarlos, tienes que tener tu valentía y también, además de suerte para verlo. Pero ¿Cómo es Claro. la experiencia de estar cerca de ellos? O sea, obviamente de mantener las distancias, como bien lo contáis en el artículo, pero debe ser flipante. O sea, tener un bicho tan grande. Yo no he visto algo tan grande. O sea, quizás se podría comparar a un elefante, pero ni eso. no, O sea, a nivel terrestre, no, a nivel no, terrestre, no más hay. de un elefante, No, 2 eso elefantes. ya son será, ¿no? dinosaurios. Bueno, dos autobuses son 18 Sí. metros, más Sí. o menos. No, la verdad Sí. que... Buah, pero es enorme. Y mira que la gente os dice, bueno, a ti, tú ya que has visto tantos, ya a ti te da igual. Pues no. La verdad que Es cada que vez impacta. cada vez que lo veo, hostia, o sea, es que es muy grande, es muy grande. Es que es una sensación. Y es tan bonito, y es que va tan despacio, Claro, te es da que es una eso. calma, una paz. Claro, no es. Hay otros animales que tienes encuentros que son increíbles, pero que son mucho más dinámicos, más adrenalínicos, por así decirlo. Más rápidos Claro, también. exactamente. Con él, si tú estás haciendo un encuentro respetuoso y Decimos- él se encuentra. Decimos con él, perdón, porque la mayoría que vemos en Maldivas son machos. Claro, Eso decimos claro, él, exactamente, porque siempre son machos. exactamente. Ah, Igual, de hecho, cuando has dicho que ahí se había encontrado un ratio más o menos parecido de machos y hembras ahí en Santa Elena, en Maldivas, por ejemplo, la inmensísima mayoría de individuos que se encuentran son machos. Son machos, sí. Y de hecho suelen ser subadultos de entre 3, 4, 5 años más o menos, se supone que tienen. Por eso hablamos de él, porque la mayoría de los que encontramos son machos. ¿Y por qué se da La verdad es este que ratio? no lo sabemos. No se sabe No lo tampoco. sabemos. No, te mentiría. Me podría tirar al pisto, pero la verdad es que te mentiría. Sí. Es un animal que, o sea, la verdad es que como por Nos ha suerte, pasado de todo. claro, como por suerte Nos lo ha hemos visto pasado de muchas todo. veces, nos ha pasado un poco de todo. Nos ha pasado de estar buscando activamente y encontrarlo. Nos ha pasado que de repente estés y que te gires y que esté a 2 metros de ti. Entonces, cuando Que encuentre él. claro, literalmente. De hecho, muchas veces en los viajes que hacemos con los viajeros y tal, les decimos, mirad, vamos a ir al agua a ver si nos encuentra él. A lo mejor, porque claro, esto también es algo que la gente tiene que entender. Cuando tú vas a buscar un animal, esto lo podemos hablar más adelante, pero pues nunca tienes garantías de verlo, si están en libertad, por supuesto. Pero muchas veces decimos, bueno, pues vamos al agua y a ver si nos encuentra a nosotros. Que nos ha pasado muchas veces de estar haciendo snorkel o buceo y que aparezca él. Y es que es increíble porque además te da tiempo a disfrutarlo, porque como van tan despacito, aunque normalmente van contracorriente, Si van a que a contracorriente, ti te poco. cuesta, porque claro, ellos van tranquilamente, lógicamente, son tiburones, están hiperadaptados al océano, lógicamente, entonces ellos suelen ir contracorriente porque les viene mejor para oxigenar branquias y para alimentarse y todo esto, entonces tú tienes que luchar la corriente también a veces, y si la corriente es intensa, pues te cuesta, pero tienes tiempo de verlo y de decir, wow, es que, ¿qué criatura es esta? Es que es increíble, además tiene el ojito muy pequeño, o sea, eso hay un montón de cosas que lo hacen especial y es como, yo creo que ese pattern, ese patrón de manchas, cuando ves un tiburón ballena por primera vez, no se te olvidan nunca. Yo creo que, y mira que cada uno tiene su patrón de manchas individual, igual Es que como- nuestras huellas claro. dactilares, pero yo creo que ese momento de ver el tiburón ballena lateral, que normalmente como lo solemos ver, verlo lateral así pasando y además que está
varios segundos pasando porque es muy largo, entonces no termina, sigue pasando. Buah, la verdad es que es algo increíble, es espectacular. Sí. Entonces, por eso también nosotros entendemos que todo el mundo quiera verlo. Me refiero, o sea, al final nosotros, esto de los viajes fue a raíz del tiburón ballena, de lo que hemos visto, que lo hablaremos más adelante, pero porque es que al final decimos, wow, es que entendemos que la gente quiera verlo, porque es una criatura increíble, es como, no sé, es como, pues entiendo que la gente quiera ver un leopardo, o sea, me refiero, al final son animales increíbles y es normal que la gente los quiera ver. Vale, y bueno, efectivamente es fascinante porque nosotros también somos una de estas dos personas que quieran verlo, Claro, pero hablando justamente de esto, ¿qué ha sucedido en estos últimos años para que ha habido este boom? Porque antes, claro, era una cosa que algunos conocían, pero en los últimos años es de verdad, todo el mundo va a ver el tiburón ballena. Según vosotros, ¿qué ha pasado? las redes sociales, Yo creo en las 100%. redes sociales. Sí, Y sobre sí. todo yo creo que uno de los destinos que ha hecho más boom respecto a este animal para ir a verlo ha sido Maldivas. Desde luego. Porque al final, al principio, Maldivas hace unos años era como un destino para ricos, de resort y como un viaje impensable casi. Desde que surgieron las islas locales, que es un poco más económico. Que El está un turismo poco- en las islas locales, lógicamente, Sí, las islas locales claro, estaban, el pero turismo. claro, hasta La gente ya estaba allí. Claro, Luego claro, hemos llegado nosotros. claro, Increíble, increíble. Había claro. O sea, la gente descubrió, la gente local, que le podrían sacar partido al final al turismo. O sea, que la gente venía, que veía mucho bicho. Y Y se permitió a nivel legal por parte del gobierno, me refiero, antes no se podía, antes las islas locales no podían hacer este Era tipo solo de de actividad, resort. entonces tú si querías ir a Maldivas tenías que ir a un resort sí o sí, Mm. por eso, como los resorts realmente sí que son caros, por eso siempre se ha tenido esa idea, la típica villa sobre el agua y tal que tenéis en mente cuando se piensa en Maldivas, realmente sí que era un destino muy caro y como para que solamente determinadas personas se lo pudieran permitir, pero a partir de eso, de 2009, eso ha cambiado, entonces eso ya no es así. Claro, entonces la gente ya ha visto que puede ir, en cuanto ya van unos cuantos y hacen esta actividad, que se ve que, a ver, si fuera un tiburón blanco, ya te digo yo que la Claro. gente no se mete. Claro, Pero claro, como ya la gente ve que es inofensivo, que es súper mono, que es súper bonito, que en la foto queda genial o en el vídeo queda genial, es yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero, que es, Claro. que es totalmente normal, porque yo también quiero. claro, desde luego. Pero al final son millones y millones y millones de personas. Y el hecho de que te da tiempo a hacerte la foto, ¿no? Claro. Y hacértela bien, la foto. Entonces, Claro. esto es un plus, ¿no? Que les También es suma. verdad que luego con las redes sociales al final lo vemos un montón de veces, tú ves un vídeo a lo mejor de un tiburón ballena que lo estás viendo la imagen cenital desde arriba y tienes unos segundos que el tiburón ballena está a cámara lenta y se ve una imagen idílica, espectacular y todo esto, y luego a lo mejor había otras 200 personas en superficie junto a la persona que lo estaba grabando y han sido los segundos en los que no se veía a otra persona haciendo una apnea para bajar o a que no se veían a los buceadores abajo o cosas así. Me refiero, al final las redes sociales nos tenemos que creer una parte de lo que vemos, desde luego, pero es eso, es lo que comenta Sara. Yo creo que se han juntado un montón de cosas, el hecho de que al final Maldivas lleva, creo que son 5 o 6 años como destino número 1 del mundo, por lo que hay muchísima gente que va a este sitio, que coincide con que es el único sitio del mundo, un sitio concreto de Maldivas, que es el único sitio del mundo donde se ve tiburón ballena durante todo el año, que no es estacional. Entonces la gente va durante todo el año, va muchísima gente y es súper instagrameable y todo esto porque queda súper bien en redes sociales el tiburón ballena, y yo creo que ha sido un poco eso, el hecho de que además es un animal que es tranquilo, que es inofensivo para la gente, o sea, hemos visto gente sin nada de experiencia en el agua Sí, con el tiburón ballena Eso un iba a montón de decir justo, veces. que al final, como se ve en superficie, cualquiera con un chaleco y con un salvavidas, o sea, puede ir. Que eso también es muy bueno porque al final acercas a los animales a cualquier persona que los quiera ver y puedes, si lo usas bien, puedes educar a Ujú, cualquiera. ujú. Pero si lo usas mal, al final tienes ahí un filo. Desde luego, por eso nosotros creemos que hacer un turismo responsable, el tener algunas cosas en cuenta, es lo que marca una diferencia total entre que la actividad que tú estás haciendo pueda apoyar la conservación de esa especie o, por todo el contrario, pueda realmente tener efectos muy negativos en esa misma especie. O sea, el hecho, tú puedes ir a hacer una actividad y simplemente el cómo la enfocas y cómo la haces puede que tu impacto sea muy positivo en esa especie o muy negativo. Por eso creemos que la educación y la divulgación en este aspecto es tan importante. En el artículo lo mostrabais a través de fotografías y se pueden ver muchos individuos dañados por hélices de barcos, es decir, que se acercan muchísimo Claro. y que hay una, no sé cómo decirlo, como una explosividad, una explosión de embarcaciones, ¿no? Que también se puede ver en otra imagen que habéis puesto, de que todos quieren ir a por el único que se ve en esa zona. ¿Y cómo Claro. es? O sea, vivir esta
experiencia que no es tan buena quizá como verlo solos. ¿Cómo ha sido para vosotros? Porque seguro que lo habéis vivido. Sí, o sea, realmente nosotros, la primera vez que fuimos a Maldivas, me estoy remontando un poco más atrás, fuimos pues de turistas Al uso. normal. Y con desconocimiento total. Sí, total. Y nos pasó, pero yo creo que no fuimos tan conscientes porque éramos esos turistas que iban a ir a verlo y habían 100 personas más y fue como, uff, qué agobio. Pero nos metimos ahí, lo vimos con agobio y salimos del agua y fue como, esto ha sido un poco regular. Y luego ya, cuando a los meses nos ofrecieron trabajo allí, que ya nos mudamos a Maldivas, además trabajamos en un centro de buceo, por lo que salíamos al mar todos los días y era la excursión top 1. O sea, mínimo 3-4 veces a la semana salíamos. Sí, salíamos. Y ya ahí al nada. No nos hizo falta mucho tiempo para ver que era una locura. O sea, imagínate que hay veces, al final ya con los meses, yo veía en la pizarra que al día siguiente tocaba ir al tiburón ballena y yo no quería ir. Claro. No quería ir. Y, o sea, para que yo diga que no quiero ir a ver un tiburón ballena es que es muy fuerte. O sea, era ir a pasarlo mal, a pelearos con la gente, porque al final justo vivíamos en una isla que es muy famosa porque está justo en un área marina protegida. Entonces, que ahí es donde se ve el tiburón ballena. Es donde se ve el tiburón ballena y al final muchos atolones de Maldivas, porque al final Maldivas tiene 1200 islas, y van ahí porque es donde se ve. Entonces, los diferentes barcos tienen pues, sus grupos de Telegram, de WhatsApp, y es como, oye, hay aquí uno. Y todos los barcos hacen ¡fum! Es un poco como se ven las imágenes de África, de todas las jeep alrededor de un león, imagino, ¿no? Pero en el agua. Exacto. Claro, la cosa ahí es que esto es como una zona relativamente pequeña, o sea, Maldivas al final en extensión es enorme porque son atolones, entonces contando la parte marina es una extensión gigante. Pero la cosa es que como es un punto concreto donde se suele encontrar, también es verdad, esto al final está sesgado porque al final donde más gente lo busca también es más por sus probabilidades de encontrarlo, lógicamente. Seguramente haya otro por ahí que no le esté molestando a nadie y esté súper a gusto. Pero la cosa es que como hay una zona en concreto que es donde principalmente se va, la gente y los barcos de otros atolones, de todos, o sea, si tú vas a Maldivas a hacer una actividad de tiburón ballena, vas a ir ahí, 100%. Estés donde te estés quedando, en el atolón que te estés quedando, en la isla que te estés quedando, te van a llevar ahí. Puedes estar al lado, como estábamos nosotros, o puedes tener un barco de 2 horas, 3 horas para llegar al sitio, hacer la actividad y volverte otras 2-3 horas porque vas a ir a hacerlo allí. Claro, la cosa es que pues la gente lo busca con los barcos, los drones y tal, y a la que uno lo encuentra, pues eso, grupos de Telegram, de WhatsApp, de Viber, que se utiliza mucho allí y tal, es, vale, pues hay un tiburón ballena aquí. Y es cuando ves a los speedboats, 20, 30 barcos pasando, o sea, tonto el último. Saltándose toda la norma de velocidad de la reserva marina y todo esto y tal. Van al sitio, tú ya, no hace falta ver que veas el tiburón ballena porque ves una mancha de 200 personas flotando en el agua yendo en una dirección, que significa que el tiburón ballena está debajo de ellos yendo en esa dirección. Entonces, tú te pones en la dirección en la que te están viniendo, te dicen salta, tú saltas y te esperas a que pase y te empiezas a pelear con todos. Ahí para buscarte tu spot, para buscarte tu hueco, pero esto es dramático, me refiero, es muy exagerado lo que se vive ahí. Estamos hablando de gente dándose golpes con las aletas, quitándose la máscara, gritándose, peleándose, que bajas a hacer una apnea y no tienes hueco para salir porque está todo tapado. O sea, realmente final, se forma una que es una locura. Sí, nosotros entendemos que al final tú pagas mucho dinero y recorres miles de kilómetros para llegar ahí y tú quieres verlo. Y yo entiendo que yo, si pago ese dinero, quiero verlo lo mejor posible porque estoy pagando esto. Pero al final, si hay una mala gestión turística y en el agua somos 200 personas, es imposible que todos tengamos el mejor spot para verlo. Entonces, si uno está aquí cerca, el otro se quiere poner más cerca, y el otro más cerca, y el otro más cerca. Y al final, eso hace que haya un cúmulo de personas ahí que todo el mundo lo quiere ver. La gente se pone nerviosa también con el animal. Porque además suele ser gente que no tiene experiencia en el agua tampoco. Entonces te ves por primera vez ahí en el agua, en alta mar, con 200 personas, el tiburón pasando abajo, que no sabes ni dónde está, que la máscara la tienes al revés, que tal. O sea, al final son un cúmulo de cosas que hace que sea una actividad. O sea, nosotros, en general, creemos y lo que divulgamos es que el 100% de las actividades de encuentros que se hagan con animales tienen que ser responsables y respetuosos. Pero en este caso, es que aunque te da igual el animal, hacer esta actividad de esta forma que se suele hacer
es que la gente sale llorando del agua. O sea, es que dicen, es que yo no he venido a esto, yo no quiero hacer esto, realmente. Yo diría que hay como dos tipos de turistas. El que solo va por hacerse la foto de Instagram Y que le da igual todo. y le da igual. O sea, Mm. hemos visto a muchísima gente bajar, hacer una mínima apnea de 1 metro, mirar la cámara, decir rollo, aquí estoy, y subirse al barco y ya está. O sea, Claro. Mm. ese es un tipo de turista, diría yo. Y luego está el otro tipo que se da cuenta de decir, vale, esto no está bien. Claro. Y es más, nosotros nos hemos peleado con mucha gente turista Claro. y sobre todo lo que más con los guías. Porque al final yo entiendo que cada barco quiere que sus clientes estén contentos, que les dejen propina, que dejen buenas reseñas. Al final esos guías quieren que su cliente esté lo mejor posicionado para ver el tiburón. Entonces al final nos peleamos casi más con los guías que Eso con los significa turistas. quebrantar códigos de conducta, acercarte lo máximo posible, que la gente lo toque porque la persona quiere estar feliz si lo toca, todo este tipo de cosas. Entonces, yo me acuerdo que además nuestro modus operandi, por así decirlo, era muy claro. Cuando coincidía que íbamos los dos, aparecía el tiburón ballena, nos poníamos uno a cada lado, con la distancia a unos 3 metros, 4 metros cada uno a cada lado, y lo que hacíamos era quitarle gente de encima, de los lados, apartar a la gente, decirle que, o sea, gritar que mantuviesen la distancia, que no lo tocasen, que no sé qué, quitar a la gente literalmente de encima y tal. Es Y- muy frustrante al final. Sí. Yo he salido muchas veces llorando del agua. Que era como, mira, es que no puedo más. Hacer los bodyguards del tiburón ballena. Sí, sí, sí. Yo La verdad que los demás guías que ya nos miraban en el agua diciendo, ya están aquí los dos pesados estos, que me van a dar por saco. Claro, Y ya claro, porque... la gente nos odiaba un poco, la verdad. Luego, igualmente, yo he de decir que a nosotros personalmente, y porque creemos que realmente debería ser así, nos gusta poner el foco, y es algo que también creo que, o por lo menos hemos intentado destacar en el artículo, nos gusta poner el foco en el turista, la verdad. O sea, por supuesto, los guías al final son los que te llevan, y tú normalmente lo que haces es, si eres por lo menos una persona decente, haces lo que te dice el guía, me refiero, le haces caso, normalmente haces lo que te dicen y tal, porque tú llegas a un sitio nuevo que nunca has estado, nunca has hecho esto, te dicen, pues aquí tal, tú estás aquí, haces esto, esto y esto, vale, ok. Pero al final yo creo que la responsabilidad la tenemos nosotros como turistas. Los guías al final hacen lo que la gente quiere hacer. Es decir, lo que pasa es que durante todos los años la gente lo que le ha dicho a los guías es: yo quiero estar lo más cerca posible del tiburón ballena, yo quiero, si puedo, tocar el tiburón ballena, y yo lo que quiero es el mejor vídeo para Instagram o para TikTok, para lo que sea, del tiburón ballena. Entonces los guías lo que hacen es eso. Ellos te llevan a eso porque ellos quieren que tú como cliente estés contento para que tú subas a tus redes sociales que has estado con ese centro de buceo, que es el mejor porque mira el vídeo que te han sacado con el tiburón ballena, ¿no? Al final, Claro. si nosotros como consumidores en vez de eso les pidiéramos, oye, nosotros o yo quiero ver el tiburón ballena, pero si se respeta el código de conducta. Es decir, yo quiero estar allí, pero yo quiero hacerlo de una forma respetuosa y responsable. O sea, en un mundo idílico e hipotético, si el 100% de la gente le pidiera eso a los centros de buceo, los centros de buceo cambiarían su estrategia. Todo el mundo se pelearía por ser el más respetuoso, el más ético, el que más cumple, más a rajatabla cumple las normas de conducta, en vez de lo contrario, ¿no? Esto es oferta de ley, la ley de oferta y demanda, perdón, como cualquier otro comercio o como cualquier otro negocio. Entonces, al final, si la gente, en vez de el vídeo más bonito junto al tiburón ballena, pidiera, oye, yo lo que quiero es hacerlo de forma responsable porque así lo vemos todos y tal, y es bueno para el tiburón y para mí porque al final es una experiencia mucho más gratificante, ellos sin duda cambiarían. Y esto es algo aplicable no al tiburón ballena, sino cualquier actividad o encuentros con animales. De safari lo mismo, no. Yo quiero sacarle la foto con mi móvil, que no tengo zoom, pero quiero sacarle una foto al ojo del león. Pues para eso tengo que estar a 2 metros del león, no puedo hacérselo estando a 200, ¿no? Es algo que se puede aplicar a todo y yo creo que es súper importante, y nosotros lo que más trabajamos, tanto in situ en las experiencias que hacemos como en redes sociales, es el SOLS, poner el foco en el turista, en la persona que va a viajar, porque al final somos los que tenemos ese poder de decisión, y tú estás en casa y te puedes informar de las cosas, igual que te puedes informar de si un santuario de elefantes es o no un santuario real, y todo ese tipo de cosas. Al final yo creo que el foco debe ir en nosotros. Sí, yo creo que además el tema del tiburón ballena nos toca también mucho como personalmente, a nivel personal, porque al haber vivido allí, como decíamos, la mayoría de tiburones ballena que veíamos eran machos, pero eran la mayoría residentes que veíamos una y otra vez y una y otra vez. Y como colaboramos con la organización de allí del tiburón ballena, cada vez que veíamos uno hacíamos una foto del lateral, que era para hacer la foto identificación, y lo subíamos a la base de datos. Entonces ya llega un momento que nada más de verlo digo, vale, este es Fernando o este Claro. es tal. Ya nada Que más de Fernando verlo. es uno de los reales, más es uno de los famosos. más famosos. O sea, allí en se llama Maldivas. Fernando. Sí, sí. De verdad. Sí, sí, sí.
Entonces ya Vale. llegaba un momento como que también, Te lo acerca aún más, ¿no? claro, Claro, y ya como que también te hace ilusión de, ay, mira, ya está aquí hoy este, o ya, mira, este es otro, ay, a ver cómo está, ¿sabes? Mm. Y una vez yo recuerdo, no me acuerdo si era Menham o Menham. cuál era, no. que, claro, por lo que comentabas tú antes del tema de los barcos, de la velocidad de las hélices, tienen muchos, el 70-80% de allí, de tiburones ballena de Maldivas, tienen heridas por las hélices de los barcos, por todo lo que estábamos comentando. Y Menham no tenía ninguna herida, estaba perfecto, era precioso. Y hubo un día que apareció con heridas recientes de barcos. Y eso me tocó el alma. Me puse a llorar, digo, no puedo más, esto no, ¿qué le han hecho a mi niño, por Dios? Joder, Y ya es ahí, por eso ya también es como muy personal para Ya, nosotros. pobre. Que claro, esto al final también es una experiencia que resalta, ¿no? Todo lo que podéis llegar a vivir y todo lo que podéis llegar a informar. Y yo creo que justo lo decíais, hay muy poca información, pero ya no hablamos solo del tiburón ballena, sino de Claro. cómo te debes comportar con la fauna salvaje en general. Y es por una educación ambiental que siempre ha faltado. O sea, no solo en escuelas, sino también en adultos, en nuestros padres, Sobre todo en profesores. adultos. Exacto. Tengo que decir. De hecho, yo hice el otro día una búsqueda en internet, busqué tiburón ballena y me salieron dos noticias bastante contrastadas que flipé bastante. Una decía, un tiburón ballena intenta devorar a un buzo Claro, en Filipinas. Dudo, Eso es dudo que lo imposible. haya intentado Claro, de que ya me quedé como, la verdad. empezamos bien. Dudo. Por eso digo que ya los clickbaits, ¿no? De que te hacen entrar solo para esta información porque te parece súper fuerte y Ya. queremos ver sangre y queremos ver qué ha pasado. Y luego, Ya, lo que pasa es que en Filipinas, has dicho Filipinas, ¿no? Sí. Perdón. Es porque allí hay un sitio en concreto donde ahí te garantizan que vas a ver el tiburón ballena porque allí los alimentan. Entonces es un spot en el que todos los días les dan de comer a los tiburones ballena y los tiburones ballena ahí están hiper acostumbrados a las personas y simplemente por la forma en la que ellos se alimentan, que como allí están quietos, que no lo hacen de forma horizontal para ir alimentándose, filtrando, vale. sino que lo hacen de forma vertical, simplemente Porque le quietos, echan la abriendo y comida. cerrando la boca porque le echan la comida Vale. arriba Vale. y la gente les pasa con los kayaks y tal por encima o haciendo snorkel o lo que sea, a la que alguien se haya puesto ahí, pues se habrá chocado con el tiburón ballena. ¿Sabes? Claro. Me refiero Claro, y al ya final está. es inconsciencia de estar demasiado cerca y ya está. Pues te piensas, Claro. me va a comer, pero el pobre está haciendo, Claro. pues le tiran comida, pues se lo come. O sea, Claro. es lógico. Pero es que, Pero que aunque hubiese, o sea, que no se puede comer a la persona, vamos. O sea, vamos, aunque... no, claro que no. Claro. Pero por eso es fuerte toda la desinformación que tenemos, Mm. que hasta los medios de comunicación publican irrealidades. Y otra que vi es, se vuelve viral la peligrosa temeridad de bañista en el Golfo Pérsico. Se sube a lomos de un tiburón ballena. Buah. Que dices, aquí ya no es que haya un error y que se haya podido confundir el tiburón ballena y que pues es inconsciencia total. O sea, ¿Habéis ya visto es ese vídeo? un problema muy Yo gordo. creo que he visto ese vídeo. del que ¿Lo habéis hablas. visto? vi Es un- horroroso, no puedo verlo más. Sí. Es un auténtico desastre, la verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que el tema del tiburón ballena, que es eso, como realmente es tan inofensivo, es lo que hace que la gente no le tenga ningún tipo de respeto, ¿sabes? Al final, esa persona no se hubiese subido a lomos de un tiburón Claro. blanco, de un tiburón toro o de un tiburón tigre, ¿sabes? Mm. 100%. Sí, porque tienes como que resaltarte a ti mismo utilizando el animal. que no tiene voz. Claro. Y es una cosa horrible. Claro, exactamente. Antes hemos hablado del Maldives Ujú. Whale Shark Research Program, ¿no? Nos habéis contado que tienen diferentes proyectos, entre ellos seguimiento, lo hacen a través de imágenes, donde podéis ir diferenciando, pues como nosotros los ratoneros, ¿no? Pues vosotros también los tiburones ballena. Pero por lo que contáis también en el artículo, está abierto, digamos, a ciudadanía. Son proyectos que cualquiera puede subir estas imágenes, por lo tanto es una forma un poco de poder incluir al turista, ¿no? Y de hacer que casi se convierta en un juego, pero en un juego de respeto, ¿no? Totalmente. Desde luego, además, nuestras amigas, la verdad es que son unas máquinas. Bueno, todo el equipo en realidad son unas máquinas. Ujú. Las que más llevan trabajando en el campo son sobre todo las tres compañeras Clara, Chloe e Iru. Son las tres mujeres que están ahí un poco al frente de esto. La verdad es que hacen un montón de cosas respecto al tiburón ballena. Y una de ellas es esto de fotoidentificación. Y claro, yo creo que han hecho una forma súper inteligente de trabajar esto, que ha sido mediante la ciencia ciudadana. Tú, si tienes una foto de un tiburón ballena, se la puedes mandar y ellos intentan identificarla. Eso sí, tiene que ser, identificarlo perdón, de la aleta pectoral vista como desde un lateral. O sea, desde un lateral, si tú ves claro, el tiburón ballena de lado, como de aquí. Desde Como si la- fuera la axila. desde la quinta galla hasta el final de la, Vale, de así lo la veo. pectoral, de la aleta pectoral. Entonces, tienen una base de datos que tienen, creo que ya Más han de superado los 800, más de, sí, 700, 800. tiburones ballena ya identificados. En Solo Maldivas. en Maldivas, exactamente. Y la mayoría son en esta zona que os decimos, en la isla donde nosotros estábamos viviendo y tal. Y es espectacular porque gracias a esto de la ciencia ciudadana ha sido lo que han conseguido tanta información como tienen ya.
al final, en el último reporte creo que leí que cerca del 80% de los encuentros que habían metido no habían sido por Ciencia Ciudadana, o sea, no solo por los proyectos que ellos hacen y las búsquedas que ellos hacen activamente con los barcos, sino que han sido de Ciencia Ciudadana. Y la verdad es que es una labor increíble, porque además es algo en lo que tú dices, ¿no? Si tú, además a nosotros nos gusta mucho con los viajeros y viajeras con los Siempre que lo llevamos, hacemos. decir, mira, lo hemos encontrado, pues vais a ver, de hecho lo decíamos, vais a ver que uno de nosotros durante unos segundos nos vamos a acercar a menos de 3 metros, simplemente porque como vamos con la GoPro, por el gran angular necesito acercarme un poquito más para sacarle la foto de la aleta pectoral y me voy automáticamente. Le sacamos la foto, lo identificamos, la gente lo ve, se hace partícipe de Comente esto, cómo es ¿no? un Al final, proceso claro, y demás. entonces le coges un cariño especial. Bueno, me acuerdo, a nosotros nos pasó, además, en esta base de datos, pues tú lo pones, o sea, tú mandas la información y ellos te dicen, es este animal o lo que sea y tal. Nosotros al final, cuando estuvimos viviendo allí, nos dieron acceso directo a la base de datos, nos dieron acceso al software de fotoidentificación que ellos tienen, entonces lo podíamos ir haciendo nosotros, luego ellas lo chequeaban, por supuesto. Entonces hubo un día que, bueno, pues estábamos haciendo un buceo, un tiburón, Vale. la verdad es que tuvo una conducta Fue muy el que rara, daba nos vueltas, ¿no? empezó a dar vueltas como durante 2 minutos, el grupo de buceadores nos quedamos quietos y nos empezó a rodear como con mucha curiosidad, alguna conducta que no había visto nunca en los tiburones ballena anteriormente. Y resulta que cuando lo pusimos en la base de datos no encontrábamos ningún match, no parecía ninguno de los que estaban en la base de datos, se lo pasamos a las chicas y las chicas nos dijeron que no, que efectivamente ese animal no estaba en la base de datos, que era nuevo y que, bueno, pues allí lo que hacen también un poco para el tema de la ciencia ciudadana y tal es que tú le puedes dar el nombre y todo esto, ahora ya... Por eso uno se llama Fernando, Claro. porque alguien en su momento... Claro, lo que pasa es que cambiaron un poco... Claro, No, hay algunos nombres que te partes. Claro, Stacy y cosas así. O sea, Rollo Peter, Cam- Mary, cam- Paco, yo qué sé, cosas así. ¿Cuántos diferentes habéis visto vosotros? Pues no sabría Diferentes. No lo decirte. sé. No sabría decirte, pero más de Sí que tenemos 50 como los seguro. favoritos que más Sí. como hemos visto. Lo que pasa es que por suerte, yo creo también un poco por el tema de cultura y tal, cambiaron un poco la norma y era como, vale, le puedes dar un nombre, pero tiene que ser un nombre en diveji, que es el idioma local de Maldivas, me refiero, por lo que no le puedes poner Alberto, vale. ¿sabes? Sí, Me refiero, yo creo tienes que que en poner cuanto un alguien nombre le que tal. puso Paqui, aún Claro, dijeron, a ver, pues se nos esto está yendo hay de que, las manos. hay que cambiar esto un poco. Aquí han dicho hasta aquí. Correcto. Entonces nosotros cuando lo vimos nos dijeron, "Hombre, al final te hace mucha ilusión, ¿no? Es un animal que tú incluyes en la base de datos que nunca se había visto, eso también nos hacía entender un poquito esa conducta. O sea, es probable que ese tiburón tampoco hubiese visto nunca a buceadores ni snorkelers, cosa que, joder, fuimos los primeros, la verdad es que está muy guay. Y pues nada, subimos en las historias a redes sociales para que la comunidad junto con nosotros eligiéramos un nombre, pusimos varias opciones y tal, y le pusimos Figurigi Furana, que significa Vale. alma de tiburón ballena. El tiburón ballena es Figurigi en maldivo y es el que la comunidad votó, así que ahí está. Pero he de decir que esto fue Luego puede esto ser, fue es el que tú- 2023, pues este 2025, hace unos 6 meses o así ahora, vimos que se había vuelto a ver este mismo individuo, pero tenía marcas de hélices. O sea, ya había tenido un accidente con un barco, la verdad, y nos dio muchísima pena. Sí. Pero sí, a nivel de ciencia ciudadana me parece una labor increíble lo que están superimportante. consiguiendo y súper guay porque al final es una forma no solo de obtener información, sino de involucrar a la gente y que la gente quiera ser partícipe de este tipo de cosas de conservación y tal. Seguramente gracias a estos trabajos que están haciendo estas chicas, así como más gente, diferentes viajes que se van haciendo un poco cada vez más relacionados con la concienciación, yo creo que vamos logrando pasitos. De hecho, tenemos una amiga que se llama Andrea, que también tiene que venir al podcast de invitada porque es una veterinaria que siempre le pasan cosas muy curiosas, pero queremos hablar de temas de veterinarios locos, de mezclas de perros, bueno, eso será en otro capítulo, pero se fue a Maldivas este año. Y fue con una compañía que yo juraría que la chica que lo lleva, lo organiza todo, también es de aquí de España, me parece que es... ¿Andrea de Fada, dices? No, Andrea, otra amiga. Andrea de Fada vale, también vale. tendrá que venir. Claro, no, es porque también ha estado en Maldivas, entonces por eso lo decía. Vale. Ah, ¿sí? vale. Sí. Pues bueno, nuestra Andrea, digamos, nuestra amiga, lo que sí que le pasó es que vieron un tiburón ballena, pero había muchísima gente y lo que decidieron es dar media vuelta. La chica dijo, aquí no nos vamos a bañar y lo siento, esta vez, en este viaje, no va a haber tiburón ballena. Y no lo volvieron a ver. Lo vieron desde arriba con toda la gente que estaba acumulada, pero ellos no se tiraron y siguieron su camino. Chapo. Y la verdad que supongo que como turistas, lo que decíais, Sí. debe ser frustrante, pero si ya has elegido este Claro. tipo de turismo es porque ya sabes Ya. que tiene que ser así y esos Así- son los valores. Claro. Tampoco yo sé si es más frustrante ver que está ahí
pero es que a lo mejor luego te metes y sales peor Es del agua, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? Ya. Es que es una batalla campal, ¿eh? De Sí. verdad, ¿eh? Sí, La verdad. realmente, ¿eh? O sea, Joder. Yo no me tiraría. Es que me ahogo si me hacen. Ya, Yo no, no me es tiro. que el agobio tiene Sí, que sí, ser sí. alucinante Sí. y al final yo creo que ahí, Y ver un animal tan bonito, tan mal, es como que te deja, yo creo, un... En esa un- situación, Sí, correcto. nosotros correcto. tristemente, con tanto tiempo que hemos estado allí, de ver un encuentro y disfrutarlo, contadas, ¿eh? Ya. Yo creo. Con los viajes que hemos estado haciendo nosotros. Sí, ya después, los últimos pero- ya a partir de los viajes que decidimos sacar, de cuando la gente nos decía, oye, chicos, de verdad, ¿no hay alguna manera de hacer esto bien que no sea así? Ya. Y ya decidimos hacer nuestros viajes de la forma que lo Mm. hacemos nosotros. Aquí ya lo hemos podido disfrutar, pero el tiempo que estuvimos ahí viviendo complicado. es que no quería ir, Mm. os lo juro. He de decir que chapó por la agencia con la que lo hizo tu amiga, la verdad, ojalá, y nosotros al final siempre lo decimos, nosotros podríamos decir, no, pues nosotros preferimos mantener el nicho y ser los únicos que hacemos esto de esta manera. Al contrario, nosotros lo que queremos es que cuanta más gente lo haga, mejor, de verdad. O sea, la gente al final va a ver el tiburón ballena porque lo quiere ver, entonces cuanto más seamos los que lo hacemos de esta manera, de forma respetuosa y responsable, mejor, la verdad. Y he de decir que es una decisión difícil, ¿eh? Porque tú te ves con clientes que han pagado, que quieren hacer sus actividades y tal, y que te están diciendo que el sueño de su vida desde hace años es ver el tiburón ballena. Es mucha Ya. presión, Claro, ¿eh? Para y- nosotros y- es mucha presión. Claro, y tú y decides... nadie habla de la presión que se pone Nadie al habla otro. cuando estamos con el dron y dices, Alberto, que no está, Claro, que no claro. aparece, Sí, sí. que no está. Es verdad que por suerte la gente que viaja con nosotros es gente también de nicho, ¿no? Como decimos, me refiero, es gente que busca este tipo de viajes, entonces son gente que está concienciada, además nosotros decimos por activa y por pasiva que no podemos garantizar el encuentro de ningún animal, igual que si vamos a Sudáfrica no te puedo garantizar que vamos a ver un león, pues aquí en Maldivas no te puedo garantizar que vamos a ver un tiburón ballena, Pero eso es lo bonito una tortuga o nada, claro, pero... Es lo bonito una vez que tú tienes interiorizado eso. Ya. Hay gente que Si vas a quiere, buscarlo- porque claro, yo quiero ir a Maldivas a ver el tiburón ballena, si no, no voy. ¿Sabes? También Entonces, nos ha pasado, ¿eh? claro, Ya. entonces es un poco, es complicado y por eso simplemente poner en valor la gente con la que fue tu amiga, porque al final tomar esa decisión es difícil cuando tienes clientes que realmente a lo mejor algunos de ellos diría, bueno, pues lo vemos como sea, pero yo quiero verlo, Claro, claro, ¿sabes? Y claro. realmente ser fiel a tus valores y tal es complicado a veces. Pero es verdad también lo que decías tú, Sara, que también lo bonito es un poco la dificultad. Sí. Porque yo te Desde luego. llevo el ejemplo del oso polar. Nosotros fuimos la primera vez en Svalbard. Claro, vosotros en Svalbard Realmente la motivación estábamos entre África y Svalbard, eso no lo sabe todo el mundo, pero hemos dicho, a ver, ¿cuántos años quedan a los elefantes y cuántos son los osos Claro. polar? Los osos polar es Eso más próximo a la está muy bien población. pensado eso. ¿eh? Totalmente, ¿eh? Y hemos dicho, pues intentamos antes, ¿no? Entonces la gana de verlo era sobre todo esto. Bueno, y ya el problema es Y que nos no lo- hemos enamorado y ya nos hemos quedado Sí, ahí. bueno, pero- ese es otro problema. Pero la primera vez no lo vimos. Y lo Claro. vimos el año pasado y yo personalmente me emocioné, o sea, dejé de fotografiar, lloré y creo que propio esta búsqueda, que no es fácil siempre encontrar la fauna, porque yo he encontrado, mi animal favorito es el lobo, lo he visto desde Jaén, en el sitio que estaba, entre comillas, garantizado porque sabías que ibas a verlo, y no es la misma No tiene cosa. nada que Cuando No. tú te empeñas tanto a tener una experiencia, ganas algo más. Y claro, no puede ser que todo el mundo lo ganamos porque es un viaje y por algunos es un viaje en la vida, pero cuando lo sigue puedes... ahí la magia. Exactamente, es ahí. Es que no tiene nada que ver. Sí, es otra cosa. Entrelazándome con lo que decías antes, yo creo que es muy importante que la gente sepa de esta problemática, porque claro, a este punto realmente lo que decíais era que es el turista que tiene también el poder de cambiar esta cosa. Y si la propina, porque yo soy muy desilusionado con las personas, yo sé que al final es el dinero que mueve este Hemos mundo. dejado de creer en la humanidad un poquito. Exactamente. Pero si yo empiezo a decir, bueno, al guía no le doy la propina cuando me lleva más cerca al animal, sino que cuando me lleva a una experiencia auténtica y que estamos solo nosotros, Literal. pues ve que ahí Cambia en las 2 cosas. años cambia todo. De hecho, para nosotros ahí está la clave de la educación ambiental. O sea, eso es lo que creemos que puede marcar la diferencia, porque como decíamos es oferta y demanda. Y desde luego, lo que tú comentas de... Yo te puedo poner también el ejemplo respecto al tema de ver los animales. Me refiero, mi animal favorito de siempre, desde pequeño, por los documentales y tal, ha sido el guepardo. Yo las primeras 5 veces que fui a Sudáfrica no vi un guepardo, no pude ver ninguno. El primero fue cuando fuimos... Claro. Que íbamos con la cría, ¿no? ¿Ese fue el primero? Claro. Y bueno, pues el año pasado, fue el año pasado, ¿no?
¿El año pasado? Sí, bueno, 2025 no, 2024, pues de repente un encuentro que además fue increíble, porque además en ese viaje venía también mi madre con nosotros, y fue justo ver a una mamá guepardo con su cría bebiendo agua en un lago tranquilamente un buen rato. Estuvimos Qué como 45 minutos ¿Llorando? viendo, sí, desde luego. Y desde luego 45 minutos llorando. ese encuentro, por supuesto, a mí no se me va a olvidar en la vida, pero es que no es ya solamente el encuentro, es que los años anteriores yo tenía una motivación de ir a encontrarlo que me mantenía muy arriba todo el tiempo del viaje. Aunque no lo estaba encontrando, me refiero, más allá de frustrarme, para mí era como una excusa de pues tengo que volver hasta que lo vea, tengo que volver hasta que lo vea. Pero sí que es verdad que tienes que tener un poquito, un mínimo de educación ambiental, o por lo menos tener un poquito esa idea de que al final esa búsqueda es parte hiper disfrutable del viaje. O sea, no solamente el premio de ver el animal o de le he sacado la foto que le quería sacar, sino el estoy aquí en su territorio donde supuestamente puede estar. ¿Hay algún rastro? Ostras, hay un rastro. Eso significa que ha estado aquí donde yo estoy y hace no mucho tiempo, aunque yo no lo estoy viendo, pero todo ese aura para mí es mágica al final de la naturaleza. Y también aprender a valorar las demás especies que no estás buscando luego. tanto, pero también están Desde luego. ahí. No he visto un tiburón ballena, pero he visto Tortugas, tiburones de arrecife, he visto claro. incluso peces payaso, he visto un montón de cosas. También aprender a decir, Claro. bueno, no he visto esto, Eso. pero he visto todas estas cosas. Yo creo que poco a poco, con pasitos pequeñitos y algún que otro paso gigante, vamos llegando a esta línea. Está habiendo un cambio, ¿eh? Yo creo que ese cambio está existiendo y que cada vez somos más los que realmente nos preocupamos del impacto que tenemos cuando viajamos, desde luego. Pues ya vamos llegando al final de este episodio y Con como tanta no... esperanza también. Y toca jugar a un juego, chicos, o sea, os estabais olvidando. Pero Absolutamente. claro, es la primera vez que somos dos contra dos. Entonces, yo he jugado contra Francesco. Francesco es quien ha dicho las palabras, los oyentes ya las saben los resultados. Entonces hemos pensado que como son un total de 6 palabras, Sí. cada uno nos dé la respuesta a una, ¿vale? O sea, en el sentido, os Vale. alternáis. Antes vais contesta alternando. uno y después el Vale, otro. vale. Sí, ¿no? Así podéis jugar los dos. Vale, entonces poned vuestra cabeza como si fuera Francesco. Claro, una palabra Como, que... como el juego del impostor. Exacto. Sí, es algo parecido. Sí, un poco así sería. Vale, pues vamos allá. Palabra ¿Quién 1. empieza? Tú, Sara. no, Eso, ¿quién tú, empieza? que es que estoy... Vale, que- me da igual. Vale. que empecé. Oyentes, no lo habéis visto, man. En el momento que hemos pedido quién empieza, se han pintado los dos con el hilo diciéndose Como tú. Spiderman. Exacto. Como el meme de Spiderman, ¿no? Exactamente. Ha sido maravilloso. Venga, pues empiezo. Venga. Venga, primera palabra, plancton. Ballena. Vale, me la apunto. Segunda palabra, Sara, gigante. Y que iba a decir ballena, pero ya no me vale. Tiburón. Tercera palabra, redes sociales. Instagram. Cuarta palabra, trópico. Maldivas. Quinta palabra, divulgación. Educación ambiental. Vale. Y última palabra y bonus, popularidad. Tiburón ballena. Uy, no sé si lo... Ha pasado una cosita Yo creo que nos hemos ido por ahí, interesante. tú y yo. Y es el hecho de que cuando has dicho, Sara, que si podías repetir, pues si Claro. hubieras repetido, era la palabra. O sea, hemos dicho gigante y tú querías decir tiburón ballena, o sea, ballena. Ballena. Y era esa la palabra. Cuenta como si lo hubiera dicho, porque sí que la he dicho. Hacemos mitad premio. Pero el premio es una cuenta. taza. Porque lo he dicho. Según mi cuenta, porque Yo si también, Alberto no sí. hubiera dicho ballena antes, Sí. ella lo hubiera dicho Y ballena. te has descartado tú misma, así que no, yo lo doy por bueno, lo damos por bueno. Válido. Así ¡Ruido! es. ¡Eh! Lo he dicho. Así que nada, habéis ganado. Es que, claro, si le diéramos la mitad no hubieran ganado nada, Claro. porque es una taza. Y Entonces, caería al sí, agua, ¿no? Funciona. Media taza. Como, Nos dais el asa solo. como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La cortas a la mitad. Así que nada, ya os la haremos llegar, Ah, pero sí. qué ilusión, porque hacía Ay, tiempo sí. que nadie ganaba. Sí, así es que Ostras, guay. qué guay. Qué bien. Gracias a quién. Bueno, pues te la usarás tú. Así La usé yo solo. que, Exacto. por haberle robado a la ballena. Ahí está. Y nada, para acabar, queríamos saber un poco de recomendación vuestras. Siempre preguntamos a los participantes, pues no sé, documentales, películas, juegos, libros que hayas leído. No tiene por qué- Relacionado o no al Exacto. tema, exacto.
Y así que, ¿algún consejo que quieres hacer? A ver, siento nosotros os vamos a recomendar cosas de animales porque es lo único que hacemos. Así que De otra cosa no te podría de otra cosa no recomendar. te puedo decir, Correcto. pero Venga, yo te puedo recomendar, por ejemplo, un documental y un libro, si te parece. Bueno, el libro no es un libro, es una serie de libros. El documental se llama Los límites del planeta. Vale. Está en Netflix, no sé si Vale. lo habéis visto. ¿No? Es producción también de David Attenborough, como los de Nuestro planeta, Nuestro océano Claro. y todo Vale. esto. Y la verdad es que está súper chulo. A ver, es un documental que no es de los oh, qué bonito, sino que realmente da mucha información sobre algunos factores de los que estamos llegando al límite como para que el planeta realmente pueda recuperarse y pueda seguir funcionando como debería, pero lo hace de una forma súper ilustrativa con imágenes y tal, o sea, está súper, súper bien, lo recomiendo a todo el mundo. Y luego del libro, yo creo que este además, siendo vosotros fotógrafos como sois profesionales esto os de va a gustar vida mucho, salvaje, este libro. bueno, es la serie en general que se llama Remembering Wildlife, seguramente la conoceréis, Sí. sabéis cuál es. Es una serie de libros que son espectaculares. Pedazo de libro también. Ah, vale. Sí, son muy tochos. Son Bien. libros que es una mezcla, bueno, son fotógrafos Ah, vale, entendido. fotógrafos profesionales que ceden sus imágenes y lo que se hace es que con la venta de los libros y tal se apoyan diferentes proyectos de Vale. conservación de diferentes especies. Entonces tienen, creo que van ya por 10 libros diferentes, de 10 especies diferentes, que eso, diferentes autores, diferentes fotógrafos de todo el mundo ceden estas imágenes para conseguir recaudar dinero para la conservación de esa especie en concreto, y ahora justamente ha salido el de 10 años, que es un poco conglomerado de todo, como un mix de todo, pero es espectacular porque se habla tanto a nivel de conservación de la especie, acompañado con unas imágenes hiper top, hiper top. Qué guapo. Y yo quería recomendar también un libro que me leí hace poco, porque yo le pongo a mi abuela siempre los documentales de David Attenborough y ella lee mucho y dije, bueno, pues le voy a regalar un libro de David. Y le regalé este que tengo aquí que se llama Una vida en nuestro planeta Ah, vale. y me dijo que le encantó y dije, pues yo también me lo voy a leer y la verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. Al final es como, no llega a ser como una autobiografía, pero sí que cuenta como las vivencias de David desde que era joven a nivel profesional y personal, cómo ha ido creciendo y avanzando, y cuenta pues todo lo que ha visto a nivel también pues en todos los documentales que ha hecho, en todos los viajes que ha ido haciendo y demás, cómo ha visto el cambio que los humanos hemos hecho en el planeta. También te explica mucho de, pues fui a grabar aquí y vi esto y es porque el plancton hace esto, o sea, te explica también un poco a que entiendas cómo funciona el planeta y cómo hemos cambiado nosotros el curso natural de la Tierra, y luego al final también te da como las soluciones que se están dando y lo que se está trabajando para pues que esos cambios no sean como, no lleguen a ese extremo que justo hablaba Alberto de los límites del planeta. Y está muy, muy chulo. Qué bueno, Muy qué bien. bueno. Muchas gracias por aconsejarlo. Pondremos los links donde se pueden encontrar estos Genial. libros y películas, así que todo el mundo podéis encontrarlo. Y bueno, hablando de encontrar, ¿dónde puede nuestros oyentes encontrar The Wild Passport y cómo pueden seguiros a vosotros? Pues nosotros principalmente como red social utilizamos Instagram. Hace muy poquito que abrimos también TikTok, pero sobre todo donde realmente más caña le damos es Instagram, así tal cual como The Wild Passport, como el pasaporte salvaje. Por ahí con mi amor. Hola. Ella también ha venido a saludarnos. Luego pues tenemos también la página web de Wild Passport, tal cual igual, si no buscas en Google también aparece, y ahí tenemos un poquito de información. Bueno, en la página web tenemos información de un poquito nosotros, del proyecto, de los viajes que hacemos y un poquito de información sobre los viajes, y en Instagram es donde también aprovechamos, y más allá del tema de los viajes que nosotros hacemos, divulgación en general sobre, pues un día te contamos un dato random sobre un animal, o te contamos, por ejemplo, la noticia sobre lo del tratado este de alta mar que fue hace poquito. Pero naturaleza, o sea, si entras en nuestro perfil lo que vas a encontrar son cosas de naturaleza, Buceo, de animales, buceo, etcétera. Senderismo. No, verdad que no nos gusta personalmente el llevarlo más allá, sino que realmente queremos que, porque fue la idea con la que lo hicimos en su inicio, es una cuenta en la que la gente, si se mete, vaya a encontrar cosas de animales y de naturaleza sí o sí. Está aquí Ico. Ha entrado en el programa un perrín De aquí nuestra perrita Ico diciendo, oye, ya lleváis aquí mucho tiempo. Sentados en Hacedme caso por errando. Tenemos que hacer pipi, ¿no? Nosotros también. Sí. de hecho.
Pues nada, Ico ya nos ha dicho que tenemos que ir cerrando, así que Te estaba acabando de decir algo, creo. No, ya está, eso es todo. tenemos Instagram, tenemos web, ¿verdad? Sí. Y os pueden contactar por algún otro sitio, esos dos son los canales fundamentales que... Realmente Correcto. en la web ya está el número de WhatsApp, En la- el mail y todo eso. Súper. La Sí. verdad que no somos tan modernos. O sea que Sí, o somos sea, un poco no, tenemos básicos. también un canal de WhatsApp al que también se pueden unir, Vale, como de que yo White estoy. Passport. es verdad. Y nada, eso, realmente nosotros al final como pues, lo llevamos todo al 100% nosotros, ya sea que nos escribáis directamente desde la página web un mail o ahí mismo tenemos nuestro número de teléfono, os respondemos nosotros personalmente, además intentamos que siempre sea en 24 horas, o sea, lo más rápido posible, o si no directamente por Instagram y ya luego ahí os derivamos a WhatsApp o lo que sea. Pues genial, chicos. Ya habéis visto, todos los que los habéis escuchado, que tienen un programa de viajes muy chulos, muy diferentes y que además pues sales de ahí, ¿no? Con una experiencia, pero con una reflexión también. Y yo creo que es muy importante, es algo que en esto nos une, que seguimos con el mismo camino y creo que es algo muy importante todo lo que hemos hablado para que otros oyentes o otras hasta agencias o compañías pues empiecen a tomar el mismo camino. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido muy guay teneros Sí. aquí. Absolutamente, ha sido fantástico. Gracias de nuevo. Y bueno, un mega abrazo a todo el mundo. Gracias para quien nos ha escuchado hasta aquí, sobre todo. Pero seguro que lo habéis disfrutado como nosotros. Eso, Así y que nos muchas volvamos a gracias. encontrar, quizá hablando de otro tema, de otra Sí. revista, bueno, de otra, no, de la misma revista, pero de otro tema. Eso ya está bien. Bueno, Muchas gracias, Muchísimas gracias a chicos. vosotros de verdad por invitarnos. Ha sido un auténtico placer estar aquí y poder hablar, charlar un ratito, además con gente tan afín y tal. La verdad es que es un gustazo. Y es eso. A ver si nos vemos prontito, ya sea en Svalbard, ya sea en Maldivas, en Sudáfrica o aquí en España, donde sea. Pero que nos veamos pronto. Eso Muchas es. gracias. Tenemos que ir al hike. Eso también, es Yo os verdad. esperamos. Estáis Aquí más que tenéis casa. invitado. Sí. Tenéis muchos pajarinchis esperando por ahí. Sí, sí. Perfecto. Cuidaros mucho. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram. El.guardabosques. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.